Estimados participantes del curso internacional de Geografía, sean bienvenidos a la primera lección de este módulo 3, Conceptos básicos y ambientación de los SIG aplicados a desastres naturales, en los cuales nosotros abordaremos todos los conceptos básicos del diseño cartográfico y cómo la información geoespacial se vincula a la gestión de riesgos. Nuevamente soy Armando Echeverría, muchas gracias por sus comentarios y sus criterios. Primero nosotros vamos a trabajar desde un punto de vista en el cual el entorno del cual estamos analizando y en el cual se van a desarrollar estos desastres lo vamos a conocer como el espacio geográfico. El espacio geográfico también se le conoce como la interacción que existe entre dos grandes esferas de los sistemas que forman el sistema Tierra, que son la biosfera, el sistema biosfera y el sistema antropósfera. El enfoque específico del análisis de los elementos del espacio geográfico es lo que nos va a permitir a nosotros tener claro la presencia de un desastre natural y poder cualificarlo como un fenómeno geográfico. Primero, entendamos qué es el hecho geográfico. El hecho geográfico son los elementos del espacio geográfico, es decir, son los accidentes geográficos, como muchas veces nos enseñaron en la escuela, en el colegio. Es decir, son estos elementos que forman parte del entorno. Vuelvo y repito, pueden ser hechos que pertenezcan a este subsistema biofísico, a la biosfera, como puede ser, por ejemplo, un volcán, como puede ser una cordillera, puede ser una llanura, puede ser una especie, o también vamos a ver que existen elementos del espacio antrópico, el espacio geográfico antrópico, como es una ciudad, como es una población. Y nosotros vamos a entender que estos elementos no están fijos en el tiempo, son elementos primero complejos porque requieren la interacción de diferentes variables que están interactuando y aparte de eso de fenómenos, es decir, acciones específicas que los modifican. Y ahí viene el nuevo término fenómeno geográfico y justamente este fenómeno geográfico vienen a ser estas acciones que modifican estos hechos y elementos del espacio geográfico. Por ejemplo, yo tengo el hecho geográfico volcán y aparece un fenómeno que le modifica este volcán, que pueden ser, por ejemplo, las erupciones volcánicas. Entonces, una erupción volcánica es un fenómeno geográfico. Por ejemplo, del hecho geográfico ciudad, yo tengo un fenómeno geográfico que se conocen como invasiones, por ejemplo, crecimiento poblacional o cambios de uso de suelo. Entonces estos fenómenos son los que están modificando el hecho geográfico. Entonces vamos a tener siempre de forma permanente hechos y fenómenos geográficos, es decir, los elementos y sus acciones que van a hacer modificaciones sobre ellos. Debemos también entender el concepto a través del cual se abstrae la idea del mundo real. Nosotros debemos trabajar siempre desde un punto de vista de los modelos de datos. Entonces vamos a basarnos que la geografía física, va a tratar de entender este mundo, esta realidad que está formada por hechos y fenómenos geográficos, como datos, modelos de datos. Y nosotros debemos entender entonces que este modelo de datos no es nada más que una interacción entre diferentes variables que están formando esta realidad. Entonces nosotros vamos a partir desde un punto de vista de la percepción que se tiene para poder abstraer. Se indica que se poseen 3 grados de abstracción básicos. El primer grado de abstracción se lo conoce como el modelo conceptual. Para los geógrafos también es muy conocido el modelo conceptual como el modelo cartográfico, es decir, un esquema de las variables que se tienen. Aquí hay un criterio muy interesante y que se lo utiliza muchísimo y que los pongo yo a ustedes a su criterio como un pequeño ejercicio. Cuando yo les digo hagan el croquis de su casa, ¿qué es lo primero que les viene a la mente? Es un esquema de ese mundo real. Lo que primero tratan de ver es variables, elementos, todos los elementos que interaccionan dentro de ese croquis que ustedes van a crear. Por ejemplo, de cuántos pisos es su casa, de cuántas pinturas tiene, qué hay al lado, qué hay al frente, qué calle es, hay algún elemento, hay algún fenómeno, hay algo cerca de su casa, algo que nos esté esquematizando y caracterizando nuestro hogar. Entonces eso se conoce como el modelo conceptual, las variables. Una vez que tenemos claras las variables, vamos con el siguiente grado de abstracción, es decir, un poco más de conocimiento, que se conoce como el modelo lógico. El modelo lógico nosotros lo vamos a entender como la relación entre esos datos, la relación entre las variables. Entonces ya empezamos a entender qué está al frente, qué está al lado, qué está arriba, qué está abajo, qué es más alto, qué es más pequeño.
empezamos a hacer ya esa relación específica de los elementos dentro de nuestro croquis. Entonces empezamos a ver cómo las variables empiezan a interaccionar. Estamos frente a la calle, cerca a la calle, detrás de la tienda, al lado de la tienda. Entonces vamos a trabajar con esa relación. Y un tercer modelo final que se conoce como el modelo físico. Este modelo físico ya es una representación, es un esquema de esa realidad, es un esquema depurado, es un esquema definido. Entonces primero lo que hacemos es un bosquejo de las variables, luego relacionamos las variables y finalmente generamos un modelo, una abstracción total y final que se pueda decir de esta realidad. Uno de los principales elementos, y como ustedes ya lo trabajaron con Daniela, son las bases de datos. Es decir, la idea es que ahora la conceptualización de los datos de información se almacenen en bases de datos, porque ustedes conocen toda la complejidad que existe detrás de la adquisición y depuración de los datos. Se dice que en un proyecto más del 60 al 70% de los costos y del tiempo invertido en un proyecto se da en el levantamiento y validación de los datos. Muchas veces las aplicaciones metodológicas ya son sencillas si se tienen buenos datos. Una vez que tenemos los datos, procedemos a hacer mapas o reportes a través de un proceso de simbolización, es decir, utilizamos medios gráficos para poder plasmar esa realidad o ese entendimiento de la realidad que nosotros vamos a hacer. Porque esa es la magia justamente del mapa. El mapa es una simplificación de la realidad. El mapa no puede ser más complejo que la realidad. Primero, ¿por qué? Porque está siendo abstraído, es decir, está siendo un modelo de esa realidad. Y segundo, porque debe ser lo más claro posible y evidenciar una realidad. Partimos de un criterio que es el dato geoespacial. Nosotros debemos entender, y por criterio de ONU, que cerca del 99% de todos los datos pueden ser datos geoespaciales. ¿Y cómo? ¿Cómo se convierte un dato cualquiera en un dato geoespacial? Nosotros debemos entender que los datos tienen atributos, así como cuando abrimos un archivo y vemos los atributos en el sistema de información geográfica. Por ejemplo, una vía tiene longitud, tiene número de carriles, tiene tipo de revestimiento que posee. Vamos a entender que cualquier elemento, cualquier variable ocurre en un lugar y en un momento determinado. Así que a cualquier variable, a cualquier dato le podemos dar dos atributos muy importantes y muy específicos. Un atributo que se llama el dónde y otro atributo que se llama el cuándo. Entonces, si yo a un dato cualquiera, por ejemplo un dato de criminalidad, tengo una zona o tengo un asalto reportado, si yo a ese asalto le determino el momento del día y el día en el que se realizó, y aparte de eso las coordenadas de la ubicación, inmediatamente ese asalto se convierte en un dato geoespacial, que yo luego puedo utilizar un conjunto de datos geoespaciales de asaltos para generar información geoespacial ¿de qué? De zonas propicias, por ejemplo, para los asaltos, para los tipos de robos o cualquier tipo de análisis que exista. Y acabo de hacer, por ejemplo, un mapa de información del espacio geográfico antrópico, porque en la parte antrópica nosotros podemos tener en este caso casos de crimen, por ejemplo, casos de asaltos. Entonces debemos entender que un dato geoespacial no es nada más que un dato, cualquier tipo de dato que tiene dos atributos básicos, que son el atributo espacial y el atributo temporal. Lo importante de estos atributos temporales y espaciales es que me permiten generar el modelo de abstracción completo. Entonces, primero me van a permitir entender el qué está pasando, obviamente el dónde tengo la ubicación, el cómo. Eso es algo muy importante porque al tener diferentes datos puedo yo generar relación entre los datos y entre otras variables. Por ejemplo, en el caso de los asaltos yo puedo generar un análisis, por ejemplo, de la ubicación de los puntos o de las unidades de policía comunitarias, aquí en Ecuador los famosos UPCs, y determinar, obviamente, me viene a la mente que es inversamente proporcional o es una relación inversa espacial, mejor dicho, la ubicación de estos UPCs o unidades de policía comunitarias con respecto a las zonas de criminalidad. Es decir, yo no espero que cerca de un UPC existan altas tasas de criminalidad, pero en zonas lejanas sí. Entonces ya puedo entender el cómo, y ahí viene justamente el cómo una variable se relaciona con otra. Y finalmente, y es obvio, como les había dicho, determinar el cuándo.
el momento en el cual se desarrolló, y esas son las características básicas de un dato geoespacial. Entonces, resumiendo, un dato geoespacial puede ser cualquier tipo de dato que nosotros vamos a tener, siempre y cuando éste posea dos características básicas, espacio y tiempo. Recuerden el eslogan que dice ONU a través del GGIM, que es el Comité de Expertos para la Gestión de Información Geoespacial. Indica que todo ocurre en un lugar y en un momento determinado. Y si yo puedo representar eso, inmediatamente yo soy cartógrafo, porque estoy haciendo ese tipo de cartografía. Como les había dicho, la información geoespacial, un dato no hace información, ese es uno de los criterios también que se utiliza. La información se le conoce, la información geoespacial. Yo debo entender en este caso que es el análisis obtenido de los datos. Es decir, la información geoespacial, si nosotros nos ponemos a analizar en la escalera del conocimiento, que es un criterio insertado por Roots en el año de 1997, se determina que a través de un proceso científico de observación se obtiene un dato. Pero cuando el dato es analizado aparece la información. En otras palabras, es lo que me quiere decir el dato. Cómo el dato se relaciona con otros datos de su misma índole y de otra índole para generar en este caso un conocimiento. Eso se va a llamar justamente información. Nos permite entender cómo funcionan las cosas en el territorio, cómo se relacionan las cosas en el territorio. Entonces nosotros vamos a trabajar con un criterio muy importante que es la clasificación de los datos geoespaciales. Para esto me estoy basando en una normativa ecuatoriana. En Ecuador existe el Consejo Nacional de Geoinformática, también conocida como CONAGE, que se encuentra en este caso presidida por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES. Se creó un documento que se llama Estándares de Información Geográfica. En estos estándares de información geográfica en Ecuador se determina que los datos geoespaciales se dividen en tres tipos. Los que no pueden faltar, conocidos también como datos fundamentales, entonces son obligatorios de tenerlos. Luego vienen los datos básicos, que son datos que complementan a los datos fundamentales, es decir, muy importantes pero no vitales. Y finalmente los datos de valor agregado, datos temáticos, que como su nombre lo indica tienen ese carácter temático, un uso específico. Analicemos entonces los datos fundamentales. En los datos fundamentales nosotros debemos basarnos en tres criterios. Yo a mis alumnos justamente de diseño cartográfico en la ESPE les indico, hay tres cosas que nosotros debemos tener claro. Número uno, lo que es el sistema de referencia, es decir, desde dónde mido. El sistema de proyección, es decir, cómo represento una realidad. Y el sistema de coordenadas, es decir, cómo estoy posicionando los elementos, cómo estoy en este caso ubicando los elementos. Porque recuerden ustedes, en un aula en específico yo puedo tener un estudiante que se llame X, el estudiante X. Yo puedo posicionarle al estudiante X refiriéndome a la derecha, a la izquierda, al frente mío o atrás mío, mientras que yo puedo contar también las filas y columnas, ¿no? El estudiante se encuentra en la columna 3, fila 4. Y eso no quiere decir, ya sea que yo le diga el estudiante de la fila 3, columna 4, o el estudiante que se encuentra a mi derecha, o usted, por ejemplo, si le señalo, el estudiante no cambia de nombre, pero sí cambia la forma en la cual yo lo estoy posicionando, y ahí vienen los diferentes sistemas de coordenadas. Entonces, las referencias geodésicas que están compuestas por estos tres elementos es algo básico e importante tener en cuenta. Luego viene la característica antrópica, la territorialidad, la ubicación específica en un contexto que se está dando. Entonces el límite territorial viene a ser un elemento también fundamental que debe ser ubicado. Vamos a tener los datos de modificación del relieve, es decir, de los desniveles, tanto la altimetría como la batimetría, muy importantes. Luego vienen los datos de sensores remotos, por eso vamos a trabajar, de hecho, en la lección 3 con estos datos de sensores remotos, sumamente importante ya que son un registro histórico de diferentes fenómenos y acciones que tenemos hechos y cómo fueron modificados en el espacio y en el tiempo. Luego vamos a tener dos esqueletos. Me gusta a mí llamarles como los esqueletos. El esqueleto del espacio geográfico antrópico, también conocido como infraestructura vial. Si ustedes abren en el ArcGIS, por ejemplo, un sistema de información geográfica, solo una cobertura de vías. Abran una cobertura de vías cualquiera y les aseguro que ustedes ya tienen claro cuál es la distribución estructural de una población. Es más, ustedes con base a esto, ustedes podrán determinar dónde están las zonas de mayor acción, las zonas de mayor comercio, las zonas de mayor presión antrópica, por ejemplo, en el medio natural, simplemente viendo la infraestructura vial.
Entonces yo le conozco como el esqueleto antrópico a la infraestructura vial. Y es tanto así que, por ejemplo, los estándares de información geográfica de Ecuador utilizan la infraestructura vial como un dato fundamental. Luego vienen las redes hidrográficas. A mí me gusta el análisis, tengo la oportunidad de dar clases de fotointerpretación y me gusta el análisis de los patrones de drenaje, ya que las redes de hidrografía, las redes hidrográficas nos cuentan toda una historia, la historia natural de un territorio en específico. Nosotros solo viendo las redes hidrográficas y los patrones de drenaje que se forman, nosotros podemos determinar y tener claro, por ejemplo, pendientes, tipos de suelo, actividades antrópicas, actividades naturales que se desarrollan dentro de la zona. Entonces estas redes hidrográficas vienen a ser la columna vertebral, por así decirlo, del espacio geográfico, biofísico o natural. Y finalmente los topónimos, los tan importantes topónimos que en la cartografía llegan a ser básicos, porque recuerden ustedes, miren, en el contexto en el cual se encuentran ustedes, mentalmente digan el nombre de un centro comercial, el centro comercial más famoso de su localidad. Por ejemplo, uno de los más famosos acá es Quicentro Shopping en Quito. Yo digo, ok, Quicentro Shopping, enseguida mi cerebro empieza a maquinar la ubicación, la determinación de lugares, calles, elementos, tiendas, ingresos, salidas, número de plantas, colores que tiene en este caso ese lugar en específico. Los topónimos son muy importantes porque no solo nos permiten generar ya una imagen visual en nuestro cerebro, sino que aparte de eso nos permiten tener una herencia cultural. Muchas veces se trabaja con nombres, por ejemplo, que después de la colonización han sido en este caso enfocados desde ese punto de vista, modificados obviamente, pero si nosotros trabajamos con los nombres nativos, por así decirlo, los nombres del Imperio Inca, cuando nosotros nos encontramos acá antes de la colonización, también nos permite tener ahí un recuerdo y una estructura base de un lugar. Por ejemplo, en la parte del norte de Quito, que nosotros tenemos en la provincia de Imbabura, la laguna de Yaguarcocha, Cuicocha. Entonces esos nombres ya nos dan un contexto, una historia, nos empiezan a narrar, aparte de todo el proceso de abstracción que nosotros empezamos a hacer en nuestro cerebro al solo escuchar ese nombre, al solo leer o escuchar el nombre que viene a ser el topónimo, el nombre geográfico de un lugar. Vamos con los datos básicos. Los datos básicos solo son 4. Primero son los datos geoestadísticos. La geoestadística para mí es uno de los elementos básicos que nosotros debemos conocer siempre que se quiera trabajar con información geoespacial. Una de las técnicas básicas que debemos dominar es la geoestadística. Recuerden que muchos datos son continuos. De los datos continuos nosotros no podemos tomar nunca una población. Por ejemplo, temperatura. Yo deberé tomar la temperatura cada milímetro cuadrado y aún así no estoy tomando el 100% de temperatura. Cada metro cuadrado, cada kilómetro, cada 2 kilómetros, cada cuánto debo tomar un dato de temperatura para poder yo hacer un mapa de temperatura. Digamos que yo de la ciudad de Quito, que es una ciudad muy alargada, es una ciudad que tiene cerca de 40 kilómetros de largo y apenas unos 7-8 kilómetros de ancho. Yo tomo la temperatura, por ejemplo, en el sur, en el centro y en el norte. Yo podré con esos 3 datos de temperatura hacer un análisis de cuál es la temperatura promedio en Quito, de cuál es la temperatura en una zona donde no tengo datos. Ahí aplica justamente la parte de la geoestadística. Recuerden que muchas veces hay un proceso de formación de lo que es técnico a lo que es la parte de los ingenieros. El técnico sabe utilizar una herramienta, el ingeniero sabe por qué lo utiliza. Muchas veces, muchas personas creen que cuando se utilizan elementos geoestadísticos o datos geoestadísticos, análisis geoestadístico para interpolación, es simplemente hacer clic en una herramienta y poner siguiente, siguiente, siguiente y lo que salga, sin ningún criterio. Yo ahí les digo, si tengo 3, 4 datos, ¿qué método de interpolación se recomienda? Entonces es muy importante tener claro que esto es una técnica y se basa en normas científicas, en normas estadísticas, para poder considerar qué método se utiliza. A mis alumnos igual yo les indico el criterio de la charlatanería. Los geógrafos podemos ser especialistas en charlatanería, literalmente. Somos los charlatanes de la geoinformación. Porque hay muchas profesiones en las cuales no se utiliza información geoespacial y en las cuales tú le presentas un mapa, información gráfica muy vistosa, muy bonita,
Y la gente cree que ese mapa es Dios y ley, literalmente. El shape hasta donde te dice eso se expropia, eso no se expropia. Y muchas veces no te preguntas la técnica con la que fue hecha ese mapa, cómo se obtuvieron los datos, las precisiones, las escalas. Entonces es importante que las personas tengan esto claro. Yo por eso les dejo en la parte de la teoría. Mucha de esta información espero que ustedes lean, espero poder discutir con ustedes, conversar con esto. Hay muchísimo por hablar, hay muchísimo por hacer con respecto a esto y son muchas cosas que, vuelvo y repito, se las dejan pasar. Tengo la oportunidad de trabajar en las tres universidades y veo que muchas veces en algunas universidades, en algunas asignaturas, se dejan pasar ciertos criterios en los cuales se debe tener claro qué sistema de proyección, qué sistema de coordenadas, qué escalas, qué precisiones debo trabajar. Entonces, claro, con gusto, si ustedes tienen dudas, inquietudes, están trabajando con información geoespacial, con qué escala, por favor revisen el documento de teoría, si les salta alguna duda, con gusto en la tutoría virtual podemos ampliarla. Siguiente dato, recursos naturales. Obviamente todos los datos de recursos naturales que no sean redes hidrográficas, entonces podríamos estar analizando, por ejemplo, pendientes, podríamos estar analizando cobertura vegetal, podríamos estar analizando distribución de especies. Es muy importante la parte de los recursos naturales porque estamos hablando de la totalidad del resto de la esfera del espacio geográfico biofísico. Entonces es muy importante tener eso claro. Luego vamos con la parte catastral, es decir, cómo el ser humano utiliza el territorio, el terreno, cómo lo maneja, qué construye, qué no construye. Entonces la parte del catastro es básica. Nosotros sabemos, en este caso, muchos de ustedes trabajan inclusive en unidades de catastro. Es uno de los puntos más fuertes en los cuales se utilizan sistemas de información geográfica. Ecuador, por ejemplo, la gran mayoría de los GATS a nivel cantonal, de los gobiernos autónomos descentralizados a nivel cantonal, están en este caso manejando y desarrollando sus catastros. Se quiere hacer igual una infraestructura de datos espaciales a nivel catastral para poder manejar todo este tipo de información, ya que es información básica y muy importante. Luego viene algo que ya viene a ser nuestro punto de competencia, lo que queremos analizar, que es la amenaza natural. Y sí, se manifiesta que son datos básicos los datos de amenaza natural. Obviamente tener claro qué zonas se encuentran susceptibles a tener presencias de amenazas naturales, por ejemplo, zonas de flujo de lahares, zonas de inundación, zonas de incendios forestales, zonas de movimientos en masa. Entonces es muy importante tener ese criterio y esa información. Y esa información debe ser previa, debe ser una información de tipo proactiva, no reactiva. Porque con esto se puede evitar muchísimo pérdidas humanas, que es lo más importante, y obviamente también pérdidas materiales. Pero vuelvo y repito, ¿cómo autorizo yo, por ejemplo, construcciones en las riberas de los ríos si yo no me daba cuenta? Porque ese es el problema. Una cosa es el tiempo geológico y otra cosa es el tiempo humano. Tiempo humano para nosotros es de una generación, es decir, 40, 80 años máximo. Pero nosotros sabemos que el tiempo geológico, 100, 1000 años, es como decir la tarde de ayer, hace 2 días. Una erupción volcánica. Un volcán estuvo inactivo, por ejemplo, por un lapso de 1000 años, de pronto estuvo un proceso de reactivación, zona de flujo de lahares, se fueron llevando los lahares justamente estos poblados. Obviamente, en un lapso de 100, 200, 300 años, como no hubo evidencia de una erupción, no hubo problema. Muchas veces los gobiernos locales permiten construcciones, no controlan eso, pero son zonas en las cuales sabemos que puede haber una amenaza natural. Cabe recalcar que en este caso, el fenómeno geográfico no es el que le mata a la persona, sino el hecho de que la persona se ubique en estas zonas, que hay presencia de estas amenazas naturales. ¿Amenaza para qué? Para el tipo de vida humana. De ahí son fenómenos geográficos que pasan siempre. Entonces, de igual manera, si yo ya tengo una zona de alta susceptibilidad ¿a qué? A un movimiento en masa, si yo construyo una vía ahí, obviamente tengo la amenaza natural ¿de qué? De tener un deslave. Pero obviamente hay modelos de gestión. Lo importante es tener esto caracterizado, tener esto mapeado y tener esto actualizado, de tal forma que se pueda determinar y analizar en específico las zonas que se encuentran más susceptibles a estas amenazas naturales. Finalmente, como vimos, los datos de valor agregado, que son datos ya temáticos, ¿no?
Geoinformación utilizada ¿para qué? Para educación, salud, cultura, marketing, espacio aéreo, espacio marítimo, entre otros. Es decir, la geografía se puede aplicar en diferentes formas y es lo que el agrado, ¿no? Tengo muchos estudiantes, ya muchos de esos ya graduados o otros pasantes, que trabajan en un sinnúmero de instituciones, por ejemplo, en telefónicas, trabajan en ONGs, trabajan en empresas de agroindustria, trabajan en empresas públicas de seguridad, en empresas públicas de ordenamiento territorial. Entonces, interesante. Trabajan en el Instituto Ecuatoriano de Salud y Seguridad Social, por ejemplo, en el IES, trabajan en los ministerios de salud, ministerios de ambiente, ministerios de defensa. Entonces, sumamente importante la vinculación que tiene la información geoespacial a cualquier variable que se quiera analizar. Como les había indicado, a ver, ya vamos entendiendo que los datos geoespaciales son muy importantes porque me hablan del qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Y la parte más importante es entender que esto ya no se maneja a nivel local, ya no lo maneja, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Sirgas, ya no lo maneja en este caso América, lo está manejando a nivel mundial, se lo maneja a nivel mundial desde un punto de vista y un criterio de que la Organización de las Naciones Unidas, como les había comentado, en la Cumbre de la Tierra, famoso Río 1992, indicó algo muy importante y menciona que la información geoespacial es muy importante, es vital de hecho si se quiere monitorear el desarrollo sostenible, siempre y cuando esta información geoespacial sea actualizada, estandarizada y ubicua. Es decir, primero, no debe tener una temporalidad mayor a 5 años. Segundo, debe ser interoperable, debe estar estandarizada y es la parte muy importante de gestión que se trabaja con las bases de datos, con la información, presentación de la cartografía. Y finalmente ubicua, es decir, ya no solo de variables vías, variables ríos, variable precipitación, variable temperatura, sino de todos los tipos de variables que se pueda georreferenciar esta información. Cabe recalcar que en Johannesburgo, que fue Río +10, en este caso año 2002, se trabajó con un criterio nuevo. Ya no solo se habla del desarrollo sostenible, se habla de cambio climático y demás amenazas naturales. Entonces ahí es muy importante tener claro que la información geoespacial y el manejo de esta información, el conocimiento, es básico y es muy importante para poder entender todo lo que es la gestión de riesgos. Como les había comentado de esta Cumbre de la Tierra que fue en Río de Janeiro en 1992, la Organización de las Naciones Unidas creó un grupo que es el Comité de Expertos para la Gestión Global de la Información Geoespacial, que se llama el GGIM. Les invito a que ingresen ustedes a la página web de GGIM, pueden googlear GGIM, espacio UN, y puedan buscar y ver la información y en qué trabaja ellos. La parte interesante, y como les decía, es trabajar con información geoespacial estandarizada. Para eso obviamente se requieren estándares, es decir, políticas normativas que permitan en este caso que la información geoespacial sea interoperable y la información geoespacial pueda ser utilizada para la gestión de riesgos y la gestión en general que se desee. Entonces, si necesitamos esa adecuada gestión, la idea es que se homologuen criterios, es decir, que todos trabajemos con criterios iguales o similares. Entonces se requiere la incorporación de parámetros mínimos que me digan que la información debe contener ciertos datos y cierta información previa. De esta manera se va a garantizar obviamente la calidad de los datos y la información y, como les había indicado, permitir esa interoperabilidad. Es decir, que los datos puedan ser utilizados por la masa, por la gran mayoría de personas. En el caso de Ecuador, en el año 2004 se creó, como ya les había indicado, el Consejo Nacional de Geoinformática, CONAGE, que se encuentra presidido por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SEMPLADES, y aparte de eso, la Secretaría Técnica del CONAGE, es decir, la parte técnica, quien dispone justamente toda la parte normativa y da todo, en este caso, los criterios justamente técnicos y tecnológicos que deben incorporarse en la información geoespacial, es el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, el IGM, que va a permitir justamente que toda esta información sea adecuada al contexto nacional. Cada uno en sus países debe analizar y debe tener claro cómo funciona, en este caso, la estandarización de la información geoespacial.
En el caso de Ecuador, ¿cuál es la misión del CONAGE? El CONAGE tiene la misión de impulsar la creación y mantenimiento y la administración de la infraestructura ecuatoriana de datos geoespaciales. Es decir, recuerden ustedes, ya vamos a hablar en la parte de estandarización, la parte de normativas, la parte de criterios. Para eso, vuelvo y repito, se debe trabajar ¿con qué? Con una infraestructura de datos geoespaciales. Es decir, todo un conjunto de instituciones, normativas, personas, usuarios, clientes que van a permitir, en este caso, que la información geoespacial sea actualizada, estandarizada y ubicua. Nosotros vamos a partir que no solo aquí en Ecuador, ojo, esto es muy importante, en la epistemología de la geografía automatizada, la antigua geomática, viene un criterio muy importante que lo trabaja GGIM, que se llama la gestión de información geoespacial. La gestión de información geoespacial es todo el proceso a través del cual se obtienen datos geoespaciales, se genera información geoespacial para poder generar conocimiento geoespacial. Esto se conoce como la gestión de información geoespacial, que está compuesta por 3 elementos básicos. La primera, la captura de datos geoespaciales, es decir, cómo convierto un dato en un dato geoespacial. La segunda, una vez que yo tengo los datos, cómo se analizan y cómo se modelan escenarios presentes, pasados y futuros con esos datos de información geoespacial. Y finalmente, ya con esa información creada y con esos datos que se tienen disponibles y validados, hacer la difusión y visualización de ellos a través de ya sea la cartografía clásica, la cartografía impresa, cartografía digital, la neocartografía o las famosas infraestructuras de datos geoespaciales que muchas veces están materializadas a través de los famosos geoportales que todo el mundo tiene acceso y los podemos utilizar hoy en día. ¿Cuáles son las principales tecnologías y técnicas para la captura de datos geoespaciales? Nosotros vamos a basarnos en 4 elementos básicos. La primera es la topografía clásica, es decir, posicionar elementos en el territorio, en un territorio local, en un contexto local. Luego vamos con la evolución, que primero se dio el salto con el famoso GPS, el sistema de posicionamiento satelital, que ahora ya no solo se trabaja con la constelación GPS, cabe recalcar, y eso es muy importante, que GPS es una constelación de todo un conjunto de constelaciones que existen, que se les conoce a este conjunto de constelaciones con las siglas GNSS, Sistemas de Posicionamiento y Navegación Global Satelital. Ok, aquí tenemos por ejemplo sistemas, constelaciones como Galileo, constelaciones como GLONASS y como la famosa constelación GPS. Aparte de eso tenemos datos de sensores remotos que también se les conoce como percepción remota o teledetección espacial, es decir, imágenes satelitales. Y finalmente la fotogrametría, que hoy en día ha tenido un auge muy importante a través del uso de los aviones no tripulados o equipos aéreos no tripulados o también conocidos como drones, que permiten una gran cantidad, en este caso, de aplicaciones que pueden ir desde agricultura de precisión, gestión de salud, de seguridad, gestión también específica de cartografía, como ustedes lo conocen. Vamos con la siguiente fase, que es de análisis y modelamiento de datos de información geoespacial. Como les decía, un dato no te dice nada, pero en un conjunto de datos, estos datos pueden ser utilizados para poder generar mayor cantidad de información o densificar estos datos. Para eso se trabaja generalmente con análisis y modelamiento espacial, tanto en modelos vector o raster. Luego tenemos, como ya habíamos hablado, un poco de la geoestadística, cómo se interpolan datos, y finalmente redes de flujo que generalmente se manejan a través del criterio de la impedancia, es decir, la dificultad de acceso o de flujo que se generan. Esto muy utilizado, por ejemplo, hoy en día por rutas óptimas, ya sea en la parte de salud, con lo que tiene que ver con ambulancias, en la parte de seguridad, cuando tiene que ver, por ejemplo, con bomberos, con policía, o inclusive ahora que se utiliza muchísimo con la parte hídrica, alcantarillado, también se utiliza muchísimo esto de redes de flujo para poder conocer la distribución a través de sistemas de información geográfica. Como habíamos mencionado, una vez que tengo datos de información validados y listos para ocupar, pasamos con la difusión y visualización de los mismos, ya sea a través de bases de datos o Big Data para su almacenamiento, la generación de la cartografía, nuevo tipo de cartografía o la cartografía clásica, y
dos puntos muy importantes. Primero es las infraestructuras de datos espaciales, es decir, la información ya interoperabilizable para cualquier tipo de usuario. Y finalmente las dos nuevas tendencias en las cuales se está trabajando, que es la realidad virtual y la realidad aumentada. La cartografía ahora ya se presenta en estos modelos de realidad virtual, realidad aumentada. Les invito a que googleen, por favor, pongan Google Earth Virtual Reality. Pueden poner esto ustedes en YouTube y miren los videos. Pueden poner videos también de realidad aumentada desde un punto de vista de generación de cartografía o visualización de modelos digitales de elevación, utilizando en este caso realidad aumentada. Entendamos entonces los criterios básicos que la cartografía nos va a permitir a nosotros trabajar con, específicamente con modelos visuales, modelos gráficos, expresión justamente de las variables espacio-temporal de forma gráfica. Para esto nosotros necesitamos tener criterios básicos y conocimientos claves de cómo va a ser nuestra relación con el espacio geográfico. Nosotros debemos entender que vamos a generar un modelo, una representación que no es nada más que una abstracción que nosotros estamos haciendo de una realidad. Imagínense ustedes un deslave, imagínense ustedes una inundación. Nosotros vamos a hacer a través de estos cursos y este módulo una representación, una abstracción de esa zona de inundación, de esa zona de riesgo, para poder presentar mapas y que esos mapas nos permitan a nosotros una lectura y a los usuarios finales de esta información, que generalmente no lo seremos nosotros. Nosotros nos quedamos hasta generar un informe técnico y detallado de qué es lo que va a pasar, dónde están las zonas, cuánto se va a afectar, pero ya quien toma la decisión generalmente no es un geógrafo, son decisiones muchas veces políticas y tienen un peso más los votos que la realidad o las pérdidas que se vayan a tener. Entonces debemos tratar de que esa representación gráfica esté vinculada a eso, a generar justamente esa susceptibilidad para que se trate de generar la gestión determinada a través del uso de los elementos geográficos. Como les había dicho, estos medios visuales y gráficos que vamos a utilizar van a tener justamente esta representación muy importante, porque nos van a permitir, en este caso, a través de la utilización de gráficos de imágenes, llegar a nuestro cliente. ¿A través de qué? Representación de un proceso, de una realidad, simplificar esas realidades tan complejas a unas realidades más simples, mantener, estimular la atención, es decir, llamar esa atención que queremos. ¿Ok? Para lo cual, vuelvo y repito, vamos a trabajar con el mapa. Les invito por favor que revisen los contenidos mínimos y elementos que deben tener el mapa. Es muy importante tener en cuenta que este es el producto cartográfico por excelencia. Obviamente vamos a tener otros tipos de mapas específicos, como el croquis que les indicaba. No es nada más que un mapa que no tiene escala, por ejemplo. Vamos a hablar de un mapa de alta escala, una escala 1000, 2000, que hablan acerca de una estructura, una realidad física palpable, y ahí vamos a hablar de los planos, por ejemplo. O vamos a analizar mapas de escala 25.000, 50.000 de cartografía base, que se llamarán cartas topográficas. Entonces, les agradezco por su tiempo, les dejo todo el material, por favor, que se encuentra en la parte de teoría, revísenlo, con gusto quedó totalmente en este caso disponible para cualquier pregunta, duda, inquietud que tengan. Recuerden nuestros horarios que están definidos para poder en este caso tener la tutoría virtual, poder conversar al respecto. Recuerden que lo más importante es dejar de ser esos charlatanes de la geografía y convertirnos realmente en productores de cartografía de utilidad. Saber que nuestra cartografía puede ayudar a salvar vidas, determinando en este caso zonas de amenazas naturales en las cuales, por ejemplo, se deben tomar ciertas decisiones que muchas veces no nos gusta, pero vuelvo y repito, no es nuestra finalidad analizar este tipo de decisiones. Eso es muy importante que se analice, pero este no es el curso específico para eso, sino que aquí vamos a empezar a trabajar con estos sistemas de información geográfica para tratar de entender esta realidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Nuevamente, Armando Echeverría, siempre a sus órdenes. Gracias.